Bien, listo chicos, ya son las 8 de la mañana en punto. Buenos días con todos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a una clase más del curso de historia. Espero que todos estemos bien por allá. A ver, ¿qué tal Joana? ¿Qué tal Diego? Camila, Danitza, Gilbert, ¿cómo están? Espero que ya hayan tomado el desayuno, espero que estén bien lavaditos, bien peinaditos para empezar su clase del día de hoy, porque claro, cuando entramos a las clases tenemos que estar 100% ahí concentrados en cada una, ¿no? Cada uno de los cursos que se van a desarrollar, ¿no? Entonces, empecemos nosotros con lo que nos corresponde, el curso de historia. Vamos a compartir el material. Muy bien. Entonces, empecemos. Ya chicos, buenos días con todos nuevamente. Son las 8:01 de la mañana, así que los dejo ahí en el chat para cualquier consulta, comentario, y nosotros nos vamos con el desarrollo de los temas del día de hoy. Semana número 4 corresponde a Historia Universal. Vamos a trabajar hoy día básicamente lo que es la edad moderna, aunque también vamos a tocar un poco de la edad contemporánea con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y antes de eso un poquito de lo que nos faltó de la Edad Media. O sea que hoy día tenemos una clase bestial, porque es un montonón. No olviden chicos, no olviden que estamos en una clase de repaso. Así que tenemos que avanzar bien rápido, ¿ya? Así, por favor, eso siempre recordando que solamente estamos en una clase de un repaso. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando lo que es la Edad Media, aquel periodo que comenzó desde el siglo V, ¿no? Año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental. Y esta Edad Media termina en el siglo XV con lo que es la caída de Constantinopla en el año 1453, ¿no? Son aproximadamente 1000 años de historia donde pues ocurrieron lo que es el Imperio Bizantino, el Imperio Musulmán, el Imperio Carolingio, las invasiones bárbaras, el feudalismo como sistema económico, político, social y también las cruzadas. ¿Ya? Pero la Edad Media también se le suele, digamos que clasificar por momentos, ¿no? Hay una temprana Edad Media que corresponde a las invasiones bárbaras, al Imperio Carolingio, ¿ya? Hay una Edad Media alta que corresponde a lo que es el Imperio Bizantino, a lo que es el feudalismo, y hay una baja edad media, ¿ya? Esta baja edad media nos hace referencia a la parte final de la Edad Media, ¿no? A los últimos acontecimientos de la Edad Media, como las cruzadas, como el renacimiento urbano comercial, ¿no? Y finalmente la caída de la Edad Media. Entonces, estamos ahorita con esa parte que nos falta de la baja Edad Media, que vuelvo a mencionar que es la parte final de la Edad Media, donde Europa va a atravesar por digamos, algunas situaciones, algunos problemas que van a dar por finalizado a este periodo, ¿ya? Por eso que decimos que la Baja Edad Media es un proceso de ruptura, de decadencia, donde el sistema feudal va a llegar a su final, ¿ya? Va a llegar a su final después de 4 siglos, ¿no? Recuerda que el sistema feudal fue del siglo IX al siglo XIII. Fueron 4 siglos que perduró ese sistema en Europa occidental, pero finalmente va a llegar a su final y va a traer consigo, no digamos que un nacimiento, porque en realidad el comercio no es que aparezca recién en la historia, más bien el comercio se va a restablecer, esa sería la palabra más adecuada. El comercio otra vez reaparece, ya reaparece, porque ya antes de la Edad Media, en la Edad Antigua, el comercio era una de las actividades económicas más importantes, pero ahora, digamos que para el siglo XIV-XV, el comercio se reactiva, vuelve a aparecer como la actividad económica más importante.
Y el comercio, como ustedes deben entender, es una actividad que se desarrolla en las ciudades. Es por eso que ahora va a haber un renacimiento urbano, o sea que las ciudades otra vez se van a poner de moda, ¿no? Otra vez las ciudades van a comenzar a, digamos que, otra vez a tener mucha importancia. Muy bien. Ahora, hay algunas cosas que van a precipitar la caída de la Edad Media. Se habla de una pequeña edad glacial hacia los siglos XIV hasta el siglo XIX, donde en algunas partes de Europa, principalmente en Francia, van a haber temperaturas bastante bajas, ya jóvenes. Entonces, esta pequeña edad glacial, que son temperaturas bastante bajas en algunas partes de Europa, va a traer como consecuencia que la gente comience a, digamos que escasee el alimento, ya que hay una reducción muy notable de lo que es la agricultura. Y pues hay que recordar que en aquel entonces, en aquellos tiempos, el europeo, si no es comerciante o artesano, el europeo es campesino, ¿no? Cultiva la tierra, de eso sale su principal alimento. Y si es que las temperaturas son muy bajas, las cosechas no son exitosas, porque tú sabes que para que haya una buena agricultura tienen que haber temperaturas cálidas, ¿no? Entonces, si hay temperaturas muy frías, simplemente pues los cultivos no van a tener éxito. Entonces, esa pequeña edad glaciar va a traer como consecuencia la reducción de la producción agrícola, y eso hace que los alimentos sean muy escasos y se eleven sus precios. Los campesinos europeos, la gente común que era muy pobre, de por sí era pobre, ya no podía pagar los elevados precios de los alimentos, y eso va a ocasionar hambrunas, ¿no? Por parte de la gente, ¿no? Por parte de, de la gente, eso va a traer, digamos, levantamientos, protestas. Entonces la situación se va a poner un poco difícil, ¿no? Ante la escasez de alimento. A esa situación agrégale otros problemas más, como por ejemplo la peste negra, o también llamada peste bubónica. En aquel momento se supo muy poco de la enfermedad, muy poco. Básicamente se sabía los síntomas que te agarraban y que te, que te mataba la enfermedad en pocos días. Hoy en día ya podemos saber que esa enfermedad vino de Oriente, ¿ya? Vino de Oriente a través del comercio. Eh, esta enfermedad, chicos, se transmite por las pulgas de los roedores, ¿ya? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estábamos hablando justo de los roedores que tienen unas pulguitas, que son unas pulguitas asesinas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad, chicos, los que llevan la enfermedad son los roedores. Para empezar, el roedor es quien tiene esta enfermedad. Y este roedor, al tener sus pulgas, las pulgas saltan, pues no saltan de animal en animal, o a las personas también. Y cuando esas pulguitas te pican, ahí te contagian la enfermedad, pues te das cuenta. Entonces el animal es el que tiene la enfermedad, y cómo es que se expande la enfermedad a través de sus pulgas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, debilidad, las personas les comenzaba a salir en las ingles, en las axilas, ¿no? Le salían manchas negras, oscuras, y luego te comenzaba a erupcionar la piel como unos bultos, ¿no? Como unos enormes granos que terminaban erupcionando. Y era una enfermedad bastante penosa, ¿no? Porque te mataba en poco tiempo y terminabas con una apariencia física que no era la tuya. Imagínate una persona muy saludable, muy vigorosa, muy simpática, ¿no? Y de pronto tú la ves morir con manchas negras en todo el cuerpo, erupcionando, su piel, su carne misma comenzaba a oler muy feo, a apestar, ¿no? Entonces, era una muerte bastante triste. La gente, por ignorancia, pensaba que la enfermedad lo traían los gatos, que la enfermedad lo traían los perros, mataban a los gatos, mataban a los perros, y pasó mucho tiempo para que se den cuenta de que eran los roedores los que transmitían esta enfermedad. También ayudó mucho la falta de higiene, pues, ¿no? Mira, de repente te va a asombrar lo que te voy a decir, ¿ah? Pero era muy común que la gente tirara a las calles sus heces, ¿no? Sus orinales, ¿no? Esos recipientes donde la gente orinaba, ¿no? Agarraban, abrían su puerta y lo tiraban ahí a la mitad de la calle por donde todos pasaban.
porque la gente no tenía conocimientos de lo que es la higiene, de los gérmenes, pues jóvenes. Entonces, eso ayudó mucho a que la enfermedad se expandiera mucho más rápido. ¿Cuántos murieron? La tercera parte de la población europea. Eso es lo que se estima, ¿no? Por ahí también se habla de 20 millones, pero es un montón de gente que va a morir a consecuencia de la peste negra y otras cosas más que van a ocurrir, porque recuerda que es una etapa de hambruna, es una etapa de muchas protestas, donde además van a haber problemas como la guerra de los 100 años jóvenes, que en realidad no fueron 100 años, ¿sí o no? Nos han mentido porque en realidad fueron 116 años entre Francia e Inglaterra. ¿Por qué se pelearon? Por tierras, por extensas tierras que tenían los ingleses, pero que en realidad era de los franceses. Finalmente los franceses ganaron y más tarde una mujer, una heroína llamada Juana de Arco, francesa, ¿no? Ella fue capturada por los ingleses y la quemaron acusándola de hechicera. ¿Ya? Eso es lo que te estoy resumiendo, ¿no? Claro que hablar de esa guerra pues es mucho más extenso, pero estamos resumiendo nada más. También podemos mencionar el cisma de Occidente. El cisma de Occidente no lo confundas con el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es el que ocurrió en el año 1095 en el Imperio Bizantino, que dio como resultado la aparición de la Iglesia ortodoxa. El cisma de Occidente del siglo XIV-XV es un episodio donde tres papas se van a disputar la primacía de la Iglesia Católica. ¿Cómo así, profesora? Que los tres señores van a querer ser papas. ¿Te das cuenta? Y entre ellos se van a pelear, se van a excomulgar. Entonces, finalmente, pues eso va a terminar, ¿no? En el siglo XIV, pero fue un episodio, ¿no? Fue un episodio de la Iglesia Católica donde estos señores se pelearon, ¿no? El título más alto, ¿no? De la Iglesia Católica es el título del Papa, pues, ¿no? Que es lo más elevado. Bueno, chicos, ahí tenemos las consecuencias, millones de muertes, se reduce la rentabilidad agrícola porque las tierras no van a producir por las bajas temperaturas, hay muchos problemas sociales, ¿no? Que relacionado con la protesta de los campesinos, entre otras cosas más. De esa manera, jóvenes, despedimos en la Edad Media, que fue una etapa que muchos la ven como algo oscuro, como una especie de pozo donde el ser humano cayó y se quedó estancado. Nada que ver, chicos, totalmente erróneo. Si ese es tu pensamiento de la Edad Media, estás totalmente y plenamente equivocado. La Edad Media es una edad, es un periodo como muchos otros donde hay cosas que tuvieron que haber ocurrido para que se configure la cultura que hoy nosotros tenemos. O sea, es como decirte que tú si eres niño, para que llegues a convertirte en adulto, tienes que pasar por la adolescencia, ¿sí o no? O tú eres no sé, un ser extraterrestre que de niño te vas a convertir en adulto de frente. Nada que ver. Entonces, lo que trato de decirte es que tienen que haber etapas, que tienen que ocurrir sí o sí para que tú alcances esa maduración. El ser humano le tuvo que pasar lo mismo, tuvo que pasar por esta etapa donde se van a configurar las monarquías que vamos a conocer a continuación, donde tuvo que madurar el pensamiento del hombre, de ser un ser relegado por la Iglesia Católica a liberarse de ese pensamiento cuando llega el siglo XIV, XV con el humanismo, y así va a ocurrir en todos los aspectos, en la economía también. Entonces, es una etapa necesaria, totalmente necesaria, con muchas cosas importantes, muchas cosas bonitas, porque acá vamos a ver el nacimiento de las universidades, ¿no? Que ahora pues se han convertido en los lugares de difusión del pensamiento, del conocimiento, pero en aquel entonces, claro, no lo veían de esa manera, ¿no? Pero aquí está el origen de eso, ¿no? Como muchas otras cosas más. Así que olvidemos la idea de que la Edad Media es una edad donde no se avanzó nada, porque no es así. Para el siglo XIV-XV, en las ciudades de Italia va a surgir una forma de pensamiento conocido como el humanismo. ¿De qué se trata el humanismo? Es un movimiento intelectual, ya recuerda, esto es intelectual. ¿Impulsado por quiénes? Por la burguesía. ¿Qué sabemos de la burguesía? Lo que sabemos de la burguesía es que es el nuevo grupo social que va a aparecer a fines de la Edad Media. Estos burgueses, así se les va a llamar, porque van a vivir en los burgos o también ciudades, ¿no? Entonces, el burgués
es aquel ciudadano, disculpen, esa palabra está totalmente fuera de tiempo para este momento. El burgués es la persona que vive en la ciudad y que se dedica a actividades que son las manufacturas, los negocios o el comercio, ¿no? Que era bastante rentable para el siglo XIV, XV en adelante. El burgués es muy diferente al siervo del campo. El siervo es supersticioso, es ignorante, es miedoso, ¿no? Mientras que el burgués es más libre. El burgués es ambicioso, el burgués no es del todo desconocedor de lo que hay, porque el burgués le gusta leer, le gusta conocer, abrir más sus límites, ¿no? Entonces, el burgués tiene características que lo van a convertir en un grupo bastante importante que va a impulsar movimientos como el humanismo, por ejemplo, para poder consolidarse, ¿no? Socialmente, ¿ya? Porque este burgués, jóvenes, de aquí en adelante, este burgués va a estar involucrado en muchos acontecimientos que le van a permitir como grupo consolidarse y ejercer el dominio que tienen hoy en día en el mundo. A ver, entonces este burgués impulsa el humanismo, que es un movimiento literario, filosófico, que aparece en Europa Occidental y específicamente en Italia, ¿no? En las ciudades italianas. ¿Por qué en Italia, no? Porque ustedes se estarán preguntando por qué en Italia. Ya, esto se remonta hasta a lo que es las cruzadas. Durante las cruzadas, los europeos fueron hasta Oriente para disque recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? Recuerdan las cruzadas, pero que lo del Santo Sepulcro era solamente el pretexto, porque realmente lo que se buscaba era expandir el sistema feudal. Entonces, cuando los cruzados se iban a Oriente, tenían que abastecerse de embarcaciones, de armamento, de medicinas, de ropa, etcétera, etcétera. ¿Quién crees tú que les vendía a los cruzados toda esta logística necesaria? ¿Quiénes eran? Los italianos, jóvenes. Los comerciantes italianos de Florencia, de Venecia, de Génova, de esas ciudades italianas, fueron los que abastecían las grandes embarcaciones que partían hacia Oriente. Y todo ese negocio, ¿no? Es un negocio, pues, ¿no? Un negocio redondo. Todo eso volvió a estas ciudades muy prósperas y muy ricas, jóvenes, muy ricas. Había mucho dinero producto del comercio. Y de esa manera esas ciudades se volvieron muy importantes y ahí, en ese lugar tan próspero, aparece el humanismo. Muy bien. También ayuda mucho lo que es la imprenta, que como tú sabes no es un invento de la época, porque los chinos son los, ¿no?, verdaderos creadores de la imprenta. Pero en Alemania, Johannes Gutenberg perfecciona la imprenta, la hace con letras móviles de metal y de esa manera la imprenta puede darte textos en menor tiempo. Y eso sirve muchísimo porque al poder imprimir un texto en horas, tú puedes abaratar el costo. Porque jóvenes, ustedes han visto los videos, hay en YouTube me parece que he visto antes videos donde en la antigüedad cómo empastaban los textos era una cosa, jóvenes, que te tardaba un par de semanas, ¿ah?, por un texto. Entonces, imagínate cuánto costaba eso, ¿no? Cuánto costaba hacer eso, que era tan así, pues, difícil de poder imprimirlo. Entonces, la imprenta va a servir mucho para que la gente pueda acceder más fácilmente a los libros y de esa manera al conocimiento. ¿Sabes cuál es lo importante, chicos, de tener un libro? Lo importante, jóvenes, es que nadie te lo cuenta. Es que no tienes que esperar a que te lo traduzcan, no tienes que esperar a que la iglesia te lo interprete, no tienes que esperar a que alguien venga y te diga qué es lo que dice el libro. Tú mismo lo puedes leer y tú sacas tus propias conclusiones, ¿no? Y de repente de esa manera ya no te engañan ni te van a transmitir algo que no es. Entonces, ahí está la importancia. ¿Cuáles son las características del humanismo? Que se centra en el hombre.
¿Por qué esta característica es importante? Porque durante la Edad Media todo se centraba en Dios. Eso era el teocentrismo. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora Dios ya no es lo más importante. O sea, sigue siendo importante. No digamos que no, porque estaríamos ahí cometiendo un error. Dios seguía siendo muy importante, pero ya no al punto de tomarlo como el centro de todo. Ahora el centro de todo es el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre es el que conduce sus actos. El hombre es el que protagoniza las grandes batallas. El hombre es el que puede crear, el que puede lograr todo lo que se propone. Entonces, el hombre realmente es el centro y no Dios. Entonces, esta idea va a comenzar a, digamos que, introducirse con mucha fuerza en el pensamiento humanista, ¿ya? Y va a ser una de sus principales características. Si el hombre es lo más importante, hay que estudiarlo. ¿Qué te parece? Hay que estudiarlo. Su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, todo. Hay que estudiar todo del hombre. Y eso tú lo vas a poder notar a través de las obras. ¿No? Tú leyendo las obras de Petrarca, de Boccaccio, te vas a dar cuenta que se da este papel tan importante a lo que es, ¿no? El hombre, ¿no? La naturaleza del hombre. El humanismo también es individualista, porque recuerda que este movimiento está impulsado por la burguesía y el burgués es individualista. Eso tú no me lo vas a contradecir, ¿o sí? Obviamente no, porque ustedes se habrán puesto a reflexionar y ustedes se habrán dado cuenta que el burgués es totalmente individualista. O sea, el burgués piensa, yo voy a estudiar una carrera en San Marcos, yo voy a, cuando al terminar mi carrera voy a ser ingeniero, voy a tener un buen trabajo, voy a ganar bien, me voy a comprar una casa, voy a viajar, voy a tener un carro, voy a hacer, o sea, todo eres tú, todo lo quieres para ti. No te estoy criticando, ¿ah? No te estoy criticando porque yo pienso igual y todos pensamos igual de repente. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que somos individualistas y esa es la característica del burgués. Y el humanismo es impulsado por la burguesía. Las culturas greco-latinas, o sea, aquellas obras del mundo clásico, ¿no? Obras griegas, obras romanas, que durante años, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Cientos de años estuvieron ahí guardadas, empolvadas, ahora otra vez las van a traer y se van a poner de moda. Imagínate, un poco raro, ¿no? Es como si tú me dijeras, profesora, la música techno que se escuchaba en los 80, en los 90, otra vez está de moda, ¿no? What is Love, The Summer's Magic, no sé, esas canciones de techno, ¿no? Que se bailaban hace 30 años, ¿no? Mi hermano mayor, mi papá bailaba. Otra vez está de moda. Imagínate lo mismo que va a pasar con las obras clásicas, griegas y romanas. Otra vez se van a poner de moda. ¿Y sabes por qué, jóvenes? Porque el hombre europeo cree que leyendo esas obras va a alcanzar la perfección que tuvieron los griegos y los romanos. Eso es lo que cree el hombre medieval, bueno, el hombre europeo del siglo XIV-XV. Que leer Edipo Rey, la Odisea, la Iliada, la Eneida, ¿no? Leyendo esas obras va a poder alcanzar la perfección que tuvieron los griegos y los romanos, porque recuerda que en la antigüedad los griegos y los romanos fueron culturas pues súper elevadas y admiradas en todas partes. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. ¿O tú me vas a decir que no admiras a los griegos y los romanos? Tú no los admiras, bueno, particularmente tu profesora Pilar y mucha gente que he conocido admiramos la cultura griega, ¿no? Cómo fueron capaces de crear y de tener pensamientos tan elevados que al día de hoy no pasan de moda. Aristóteles, Sócrates, Platón nunca pasarán de moda. Y las obras griegas tampoco. ¿Por qué si no hasta el día de hoy tú los estudias? En tu examen de admisión, ¿por qué te viene una pregunta de todas maneras te viene filosofía griega, literatura, ¿no? Del clasicismo? ¿Por qué te viene eso? Porque hasta el día de hoy los admiramos. Entonces, imagínate, para el hombre europeo, vuelve a estudiar las obras clásicas para poder, pues, alcanzar un poco de esa perfección que tuvieron en la antigüedad. Y además, porque las obras clásicas son antropocentristas, pues, ¿sí o no? Una característica del clasicismo
en la literatura, ¿no? En la literatura, ¿cuál es? Su antropocentrismo. Ustedes lo deben saber por su curso de literatura, ¿sí o no? Muy bien. La escolástica se rechaza en tanto que la escolástica es aquel pensamiento, doctrina, que trata de unir la fe y la razón. Eso es en la Edad Media, pues, ¿no? Pero eso es muy complicado, ¿sí o no, jóvenes? Ustedes pueden conciliar la fe con la razón. O sea, te pongo un ejemplo. Tú me puedes explicar de manera racional cómo es que un santo te hace un milagro. A ver, explícamelo. O mejor explícame cómo es que cuando pasa un gato negro delante tuyo te da mala suerte. Explícame, ¿cómo es eso? A ver, racionalmente. Profesoras, usted está preguntando cosas muy triviales. Ah, ya, ¿quieres algo más superior? A ver, explícame racionalmente la existencia de Dios. Un poco esa pregunta como que difícil de responder, ¿no? Jóvenes, en la Edad Media, la escolástica era el pensamiento predominante. Y si tú te das cuenta, rápidamente vas a entender que realmente lo que buscaban era que la razón se ponga por debajo de la fe. Ese realmente era lo que la escolástica, en la práctica, eso es lo que significaba, que la fe estaba por encima de la razón. Cuando llega el humanismo, eso se rechaza, porque la fe no puede estar por encima de la razón, sino al revés. Primero tu razón, primero piensa tú para poder explicar lo que te dicen, si es cierto o es falso. O sea, lo que la iglesia te dice, no todo tienes que creerlo, ¿no? Tienes que también, con tu razón, tienes que pensar si es que es verdadero o no es así, ¿no? Ahí tienes a los representantes, a Petrarca, que es el padre del humanismo, Boccaccio con esta obra es censurada por la iglesia porque esas historias del Decameron eran historias algo eróticas, historias, digamos que tocaban un poco el tema de, ¿no? de la sexualidad y pues eso en su momento eso va a ser criticado, prohibido, ¿no? Inclusive lo van a poner en el index, ¿no? En el catálogo de libros prohibidos, ahí van a poner esta obra de Boccaccio. Muy bien, chicos, ahí tienes a otros también humanistas y nosotros vamos con el Renacimiento. El Renacimiento, chicos, que va de la mano con el humanismo, va de la mano, ¿ah? Pero no vayas a pensar que es lo mismo, absolutamente no. El Renacimiento aparece un poco después, entre el siglo XV y el siglo XVI. Si el humanismo es filosófico literario, el Renacimiento es artístico totalmente. ¿Ya? El Renacimiento es totalmente artístico, escultura, pintura y arquitectura. Obras literarias también hay, pero no es su característica principal, mientras que del humanismo lo literario es lo más importante. Muy bien, este movimiento también está impulsado por la burguesía, aparece en Italia, pero se desarrolla más hacia otras partes de Europa, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en España. Vamos a ver también bastantes exponentes del Renacimiento. Por ejemplo, por ahí tenemos en literatura, por ahí está Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare era inglés. Entonces, ahí nos damos cuenta que el Renacimiento aparece en Italia, pero se desarrolla más hacia otras partes de Europa occidental. Muy, muy bien. Además de la imprenta, además de las ciudades italianas, ¿no? Acá tenemos una causa que va a impulsar al Renacimiento, la ayuda de los mecenas. El mecenas, jóvenes, así en términos totalmente resumidos, es aquella persona rica que puede apoyar al artista. Profesora, en aquel entonces, ¿quién era así rico? ¿Quién era muy pudiente? Un rey, un papa. Profesora, un papa también es rico. No tiene una riqueza personal, ¿no? Obviamente, pero el cargo que representa, que ostenta, lo hace tener ese poder económico, ¿no? Esa forma de poder ayudar. Y hubieron varios papas que ayudaron a artistas. Lo mismo que reyes y príncipes también ayudaron a artistas. Pero ¿sabes quiénes eran los favoritos para ayudar a los artistas? Los grandes comerciantes. Esos meros eran los que más tenían y podían ayudar a artistas. Había una familia que era pues una familia poderosísima, los Medicis. Los Medicis
eran tan, pero tan ricos que compraban títulos a sus familiares, títulos religiosos como cardenales, como papas. Ellos compraban los títulos. Imagínate qué tal cosa, ¿no, jóvenes? Imagínate hoy en día que tú quieras comprar el título de cardenal para tu hermano, para tu primo, para tu tío. Es imposible, ¿sí o no? Es imposible, pero en aquel entonces ellos eran tan ricos que hasta prestaban dinero a los mismos reyes, ¿ya? Entonces tenemos esas familias que ayudaban a los artistas. Claro, hay que entender que el trabajo de los artistas era un trabajo bastante duradero, jóvenes. O sea, tú imagínate a Miguel Ángel haciendo la escultura del David. ¿Cuánto tiempo crees que le tomó a Miguel Ángel hacer la escultura del David? Ajá, también, Adrián, por supuesto, la corrupción, porque se supone que un título de la Iglesia Católica no se debería comprar ni vender, ¿no? Se supone que nada que ver, es por vocación, pero en aquel entonces también había mucha corrupción. Les preguntaba cuánto tiempo le habrá tardado a Michelangelo haber esculpido al David. Un par de días, un par de semanas, un mes y medio, ya un año de repente, ¿no? Nada que ver, jóvenes, pues esas obras duraban años, era mucho tiempo el que el artista invertía para poder hacer esas obras tan hermosas, ¿no? Porque mira, al David es hermosísimo, ¿sí o no, chicos? Hace unos días, chicos, he escuchado la noticia de que en el norte han incendiado el huaco erótico representativo de la cultura mochica. Me imagino que ustedes han escuchado las noticias o han visto o lo han visto en las redes virtuales, cómo hay personas inescrupulosas que han atacado, ¿no? Esta expresión artística de nuestros antepasados, los mochi. Es lamentable, ¿no? Es lamentable cómo hay gente que hace eso. Y los comentarios que leí eran bastante vergonzosos, jóvenes, muy vergonzosos, ¿no? Había gente que apoyaba indirectamente diciendo que esos huacos daban vergüenza, ¿no? Que debieron haberlos sacado para que no los rompan ni los ataquen. O sea, no sé, que la ignorancia es tan grande, jóvenes, que pueden haber esos comentarios de que un huaco, que es una expresión de arte, tenga que ser algo vergonzoso, ¿no? ¿Vergonzoso para quién, no, jóvenes? Porque si hablamos de que el cuerpo es vergonzoso y entonces el David también habría que quemarlo. Mira, el David está totalmente desnudo. Mírale, las partes íntimas ahí están expuestas, mostrándose como algo bello, parte de la forma humana. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el David no es la única obra de arte que se muestra tal cual. Hay muchas obras más que tú vas a ver de Renacimiento que muestran, ¿no? La belleza del ser humano. Entonces, es un poco triste, ¿no? Eso que ha pasado y los comentarios de la gente que apoya, ¿no? Que apoya, otros lo toman al chiste, pero nadie le ve, pues, ¿no? La importancia que debería, ¿no? Bueno, chicos, entonces decíamos los mecenas, las características del Renacimiento es que hay un culto a la belleza física. Ahí tú lo puedes ver, ¿no? En las obras mismas que tú estás observando se pone de manifiesto que lo que se retrata, que lo que se esculpe es la apariencia física del ser humano, pero en sus formas estéticas, ¿no? Por ejemplo, el David no es panzón, no es narizón, no es chatito, no es gordito. O sea, ¿qué trato de decirte? Trato de decirte que el modelo de belleza que se tiene en el Renacimiento es un modelo estético, busca la perfección en la belleza, ¿no? Mostrar esa forma atlética, esos cabellos rubios, esa nariz respingada. Ese tipo de belleza, jóvenes, no es algo del momento que haya aparecido así porque sí. Ese modelo de belleza viene del mundo griego, jóvenes, no lo olvides, ¿ah? La estética es un aporte cultural de los griegos. Los griegos fueron los primeros en admirar la belleza del ser humano. Y para los griegos, la belleza física tenía este tipo de modelo, ¿no? Personas pues con ese tipo de cuerpo, con este tipo de facciones en el rostro. Y si no me crees, te invito a que busques, ¿no? Las imágenes de los dioses del Olimpo para que tú veas cómo era Afrodita, Atenea, pues Poseidón y los dioses griegos, ¿no? ¿Qué formas físicas tenían para que te des cuenta de que hay un culto a la belleza física, pero con este tipo de modelo, con este prototipo, ¿no? De belleza que ellos van a tener
tener. Perspectiva respecto a la pintura, jóvenes, ¿ya? En las pinturas, como por ejemplo la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, tú ves la imagen y pareciera que está en 3 dimensiones, ¿no? Al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Esta pintura a mí me parece más que fuese una foto porque veo artistas que están sentados en las escaleras, al fondo está Aristóteles, ¿no? Con a Platón ahí entrando, o sea, parece que fuera como una especie de foto, porque parece que está en 3 dimensiones. Entonces, a eso se le llama la tridimensionalidad o perspectiva, que se va a utilizar en la pintura y que los artistas del Renacimiento van a poder lograr gracias a sus técnicas que van a utilizar. Naturalismo también porque los renacentistas estudian la naturaleza. ¿Ya? Ellos estudian la naturaleza porque recuerda que acá tenemos ya la aparición de algunas ciencias, ¿no? O sea, ¿cómo tú llegas a tener conocimientos de las causas de los fenómenos que ocurren? Observando la naturaleza, ¿sí o no? Claro, el primer paso del método científico es observar la naturaleza. Y los renacentistas, ellos le dan bastante importancia a la naturaleza y acá vamos a comenzar a ver bastantes resultados en lo que es, ¿no? El avance de la ciencia. Muy bien, chicos, dejemos al Renacimiento con Michelangelo, con Da Vinci y la Mona Lisa y estos grandes artistas y vamos con lo que le pasó a la Iglesia Católica en el siglo XVI. La Iglesia Católica, jóvenes, en el siglo XVI va a sufrir una reforma que la va a tener que hacer cambiar en muchos aspectos de su doctrina, ¿ya? En varios aspectos. Esta reforma protestante va a ser un movimiento de renovación religiosa que va a estar impulsado por la burguesía, ¿ya? Una vez más te lo digo, la burguesía va a estar detrás de esta reforma en contra de la iglesia. Profesora, ¿pero por qué? ¿El burgués no es creyente? El burgués, jóvenes, sí es creyente. El burgués cree en Dios, ¿ya? De ahí hay que partir. El burgués cree en Dios. Pero hace un momento yo te dije que el burgués necesitaba consolidarse como grupo social dominante. Y para poder lograr esa consolidación, ese poder, la burguesía tiene que buscar y contrarrestar el poder de la iglesia, de los mismos reyes. Es por eso que en la Revolución Francesa la burguesía va a atacar al rey y a la nobleza y los va a derrotar porque la Revolución Francesa fue todo un éxito por parte de la burguesía. Lo mismo pasó en el humanismo. La burguesía estuvo detrás de ese movimiento que le hizo cambiar el pensamiento al europeo en el siglo XV-XVI. Y acá con la iglesia va a ocurrir algo parecido. La burguesía va a atacar a la iglesia católica, la va a atacar. ¿Cuál es su intención? Quitarle poder, quitarle riquezas, ya quitarle sus riquezas y su gran poder que tenía. Muy bien, así que vamos a ver que la burguesía va a estar detrás de esto. Hay que corregir la corrupción de la iglesia y va a aparecer en Alemania en el siglo XVI, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Jóvenes, el humanismo tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque el humanismo le abrió el pensamiento al hombre europeo. Aquel hombre europeo que en la Edad Media era ignorante, supersticioso, miedoso, cuando llega el humanismo, el hombre se volvió más libre de opinar, de hablar. El hombre europeo se sintió importante, se sintió bonito, porque recuerda que una característica del humanismo es el antropocentrismo. Entonces, ese cambio, esa libertad, esa seguridad, ese cambio de pensamiento vino con el humanismo. De ahí comenzó el hombre a sentirse libre para poder opinar y criticar. Así que los orígenes de la Reforma Protestante lo tenemos en el pensamiento humanista que le dio al hombre la libertad para poder criticar y entonces ahí es una causa importante. La iglesia estaba corrupta, jóvenes, y en eso no nos vamos a demorar nada, porque pues queda la expresión creo que bastante no directa, ya la iglesia estaba corrupta y en realidad, jóvenes, eso fue criticado por muchas personas. O sea, antes de Martín Lutero
hubieron otros personajes que criticaron a la iglesia. Así como lo hizo Martín Lutero, así hubieron otros que también criticaron a la iglesia. Profesora, ¿y qué pasó con ellos? La iglesia católica los mandó a quemar vivos. John Huss, John Ball, ¿no? Fueron algunos personajes que criticaron a la iglesia y que la iglesia católica los excomulgó y los mandó a quemar vivos. Profesora, ¿y Martín Lutero por qué él sí tuvo éxito? ¿Por qué a él no lo quemaron vivo? También quisieron ejecutar los jóvenes. A Martín Lutero lo excomulgaron y lo buscaron para ejecutarlo, pero Martín Lutero se escondió en la casa, bueno, ¿qué casa? No, en el castillo de un príncipe. Ahí lo escondieron durante varios años, hasta que ya pues las cosas se calmaron. Así que la Iglesia Católica tenía esa costumbre, aquel que la criticaba los excomulgaban y luego pues no te podían condenar a ser ejecutado por herejía, ¿no? Por contradecir los designios de la fe católica. Eso le pasó a muchas personas, ¿ya? Pero Martín Lutero, ¿sabes por qué no lograron derrotarlo? ¿Sabes por qué? Porque Martín Lutero tuvo el apoyo de mucha gente poderosa, jóvenes. A Martín Lutero lo apoyaron varios príncipes en Alemania, y también la burguesía, ¿ya? La burguesía también apoyó a Martín Lutero y por eso es que él sí tuvo éxito, mientras que los otros no lograron tener éxito. La Iglesia Católica tenía muchas riquezas y como te dije, la burguesía va a querer quitarle esa riqueza, ¿ya? En síntesis. ¿Cuál es el detonante de esto? La venta de las indulgencias. Jóvenes, ¿qué es la venta de las indulgencias? Mira, los cristianos que son muy creyentes, ellos piensan que cuando mueren o se van al cielo o se van al infierno. Pero antes de ir al cielo o al infierno, tú pasas por el purgatorio. Y de ahí Dios va a ver si es que te envía al cielo o al infierno. Si es que tú fuiste una mala persona, que robaste, que mentiste, que traicionaste, ¿no? En el purgatorio tú vas a ser castigado, ¿no? Tú vas a tener que cumplir penitencia, por así decirlo. Entonces, un buen cristiano que de repente mintió, ¿no? A sus padres, ¿no? Digamos que ponemos un ejemplo. Tú mentiste, entonces te sientes culpable, ¿no? Por esa mala acción. Vas a la iglesia y compras tu perdón, compras una indulgencia y mediante esa indulgencia que tú estás pagando, a ti se te perdona lo malo que has cometido, ese pecado que has cometido de la mentira. ¿Para qué te sirve comprar la indulgencia? Para dos cosas. Número uno, para sentirte bien contigo mismo, porque ya se te está perdonando, o sea, obtienes el perdón por pagar, así que tú te sientes muy tranquilo, muy bacán. Y número dos, tú crees, ¿no? O sea, tú estás convencido de que el día que tú mueras y vayas al purgatorio, tu castigo en el purgatorio va a ser menor. ¿Por qué? Porque en este momento tú estás pagando por el perdón del pecado que has cometido. O sea, es como si no hubieras cometido el pecado. Entonces, en el purgatorio ya no vas a tener que cumplir ninguna penitencia, porque el pecado que estás cometiendo ya anticipadamente tú lo estás pagando, ¿te das cuenta? Entonces, para un creyente, pues esa idea era bastante atractiva. Cometo un pecado, compro una indulgencia y se borró el pecado. Ya cuando vaya al purgatorio, pues no voy a tener nada que pagar y más rápidamente me puedo ir al cielo. Entonces, jóvenes, mucha gente compraba indulgencias, pero eso se corrompió, jóvenes, se corrompió porque imagínate que tú cometes un pecado, ¿no? Un pecado feo, y vas y compras una indulgencia. Te sientes mejor contigo mismo, al siguiente día vuelves a cometer el mismo pecado. Vas y compras otra indulgencia y vuelves a cometer otro pecado al día siguiente y así todos los días. Porque como tienes mucha plata y sabes que se te va a otorgar el perdón, entonces pues tú pecas y pecas y pecas mucho y pecas rico y pecas bien y pecamos todos, ¿no? Porque sabemos que vamos a comprar indulgencias y no pasa nada. Ahí está la corrupción de la idea, jóvenes, ahí está. Porque las indulgencias bien pudieron ser algo positivo. Cuando se comenzó a vender las indulgencias fue para reconstruir la catedral de una iglesia y la gente con fe iba y compraba una indulgencia, pero nada más. Pero ya con el tiempo eso se corrompió y eso pues era parte de la corrupción por la que vivía la Iglesia Católica.
Jóvenes, Lutero coloca sus 95 tesis en donde Lutero critica a la Iglesia Católica. Y el pensamiento de Lutero se basa en las siguientes, ¿no? Ideas que te voy a dar. Bueno, en realidad, jóvenes, acá en el material, en este PPT, solamente han puesto dos. Lutero tiene muchas más ideas, son muchas más, pero por la falta de tiempo vamos a mencionar solamente estas dos. Para que tú te salves y te vayas al cielo, porque yo estoy segura que tú te quieres ir al cielo y no al infierno. O sea, ¿quién de nosotros se quiere ir al infierno? Nadie. O sea, yo no me quiero ir al infierno, para nada. Yo me quiero ir al cielo. Entonces, para que tú te vayas al cielo, no es necesario de que tú vayas a la iglesia, que tú seas buen hijo, que hagas buenas obras, que des tu contribución los domingos. O sea, no es necesario nada de eso. Te han mentido. Para que tú te salves, lo único que importa es tu fe. Nada más. Punto. Solamente tu fe. Los sacramentos, los 7 sacramentos por las puras. Solamente son dos los importantes que Jesús enseñó. El bautismo y la comunión. Los demás, invención del hombre. El Papa, ese título no debería existir, porque Jesús cuando vino a la tierra en ningún momento instituyó el título de Papa. Eso es un invento del hombre. La Virgen, los santos no se deben adorar, entre otras cosas más, ¿ya? Es el pensamiento de Lutero, no es la profesora Pilar la que está diciendo, es el pensamiento del luteranismo. ¿Ustedes quieren saber cómo acabó todo esto, sí o no? Ya, les voy a decir cómo acabó todo esto. La Iglesia Católica a Lutero lo invitaron a un diálogo, ¿no? A una reunión, se le llamaba dieta, ¿ya? A una dieta. En esta dieta de Spira, a Lutero le dijeron que se retractara, pero Lutero no quiso retractarse, no quiso. Y como consecuencia de eso lo excomulgaron. Cuando te digo que excomulgan a una persona, es algo bastante grave, ¿ah? Al menos en aquel tiempo era algo bastante grave. Que a ti te excomulgaran significaba que eras apartado de la comunidad religiosa, o sea, eras apartado de la iglesia. Y de ahí en adelante la gente no se acercaba a ti, no te hablaban, no tenían contacto contigo, porque se supone que tú al estar comulgado ya no eres hijo de Dios. Y si tú no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres entonces? ¿Me estás entendiendo la idea, sí o no? Entonces, para que a ti te excomulguen, no es como que, ya, pero excomulgaron, no pasa nada. No, en aquel entonces no era así nada más como que ya te excomulgaron, pues porque eras considerado como hijo del diablo. Entonces, a mucha gente se les excomulgaba y eso era lo peor que le podía pasar a un religioso, ¿no? A un creyente. Bueno, chicos, como te dije, trataron de ejecutar a Lutero. Él se escondió por muchos años en el castillo de un príncipe y durante todo ese tiempo en Alemania hubieron muchas guerras, ya muchas guerras religiosas entre dos ligas, la Liga de Nuremberg y la Liga de Esmalcalda. La Liga de Nuremberg estaba conformada por los católicos y la Liga de Esmalcalda estaba conformada por los protestantes luteranos. Fueron años de muchas guerras, de muchas muertes, hasta que finalmente, jóvenes, Lutero va a tener éxito en la paz de Augsburgo, a Lutero le van a permitir tener su propia religión con su propio pensamiento, ¿ya? Entonces, ese es el gran triunfo de la Reforma Protestante de Martín Lutero, no lo olvides, ese es el gran triunfo, que a partir de ahí Lutero pudo tener su propia religión. Y en Alemania había la libertad para que cada príncipe pueda tener su propia iglesia y enseñar su fe de la manera que quisiera. Entonces, ese es el gran triunfo de la Reforma Protestante en el mundo entero. Es por eso que hoy en día, en cada esquina de tu barrio, tú vas a encontrar iglesia Jesús viene, iglesias el juicio final, iglesia los carismáticos. Tú vas a encontrar un sinfín de iglesias porque hay libertad, jóvenes, hay libertad para poder ejercer tu credo religioso sin que te lo prohíba nadie. Y eso es un éxito de la reforma de Martín Lutero. En Suiza, en Ginebra, la reforma lo va a continuar este señor Juan Calvino, que va a tener un pensamiento que se conoce como la predestinación divina, que lo que te trata de decir es que cada persona que nace, ya Dios sabe si esa persona va a vivir
se va a ir al cielo o al infierno. O sea, como lo que trata de decirte es que no interesa si es que tú eres una buena persona o una mala persona, porque ya Dios ha escrito para ti un destino, si es que tú te vas a salvar o te vas a condenar al infierno. Así que básicamente tienes que resignarte a lo que Dios te ha, pues, ha escrito para ti, ¿ya? Y en Inglaterra, el rey Enrique VIII, ¿ya? Va a romper con la Iglesia Católica luego de que le rechazaran su pedido de divorcio. O sea que el rey Enrique VIII también se pasó de gracioso, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre pedir a la Iglesia que lo divorcie? La Iglesia Católica no divorcia jóvenes. Entonces, esto claramente era un pretexto nada más. Por supuesto que sí, era un pretexto para romper con la Iglesia Católica y exactamente así ocurrió. El rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y después logró que su parlamento le aprobara un documento conocido como el Acta de Supremacía. Este documento del Acta de Supremacía, ahí se le reconoce a Enrique VIII como el jefe de su propia Iglesia Nacional. Y esta iglesia se va a llamar Iglesia Anglicana. En conclusión, de ahí en adelante, hasta el día de hoy, la Iglesia Anglicana no tiene nada que ver con la Iglesia Católica de Roma. Son dos iglesias diferentes. En la Iglesia Anglicana, el que dirige esa iglesia es el propio rey, ¿no? Es su rey. Entonces, no tiene nada que ver con la iglesia con la iglesia católica. Muy bien, triunfó la reforma, vamos a ver qué hizo la iglesia. La iglesia va a responder mediante la contrarreforma, ¿ya jóvenes? Esa es la respuesta. Ajá. Uh-huh. Así es, jóvenes. Por civil, tú te puedes casar muchas veces, pero por la iglesia solamente una vez, chicos, solamente una vez. Así que piénsenlo bien cuando ustedes se vayan a casar, porque en la iglesia solo te puedes casar una vez. Y en lo civil te puedes casar 50 veces si es que tú quieres, ¿no? Cometer ese error una y otra vez. Claro, ¿no? Porque actualmente a veces no se piensa mucho para casarse y al medio año no se llevan bien, no se entienden y ya lo más fácil es separarse, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces la Iglesia Católica va a responder y la Iglesia Católica tiene que reformarse, jóvenes, tiene que autocorregirse y renovarse en varios aspectos. ¿Para qué? Para poder otra vez, digamos que recuperar su prestigio, porque la Iglesia Católica fue bastante desprestigiada. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tú ponte en el lugar de la Iglesia Católica, ponte en su lugar, que de pronto aparece Lutero, Calvino, y te comienzan a atacar, y además de atacarte, te ganan, ¿ah? Te ganan porque Lutero va a tener su propia iglesia, el rey Enrique VIII va a tener su propia iglesia, entonces te atacan y te vencen. ¿Cómo queda la Iglesia Católica? Revolcada por los suelos. Así, totalmente tirada por los suelos. Entonces, la Iglesia Católica tenía que renovarse para poder frenar la expansión del protestantismo, que cada vez tenía más éxito, cada vez más gente se convertía a las iglesias protestantes, ¿ya? Se va a desarrollar el Concilio de Trento, ¿ya? Impulsado por el Papa Paulo III, en donde vamos a ver que se van a tomar algunas medidas de autocorrección. La creación de un catálogo de libros prohibidos, ese es el famoso Index. En ese libro, en ese catálogo, van a estar aquellas obras que critiquen a la iglesia u obras que también se hablen de ciencia, también, ¿no? También están ese tipo de obras. Por ejemplo, ¿como cuáles? Las obras de René Descartes, las obras de Boccaccio, ¿no? De Rotterdam, ¿no? Entre otros más, ¿no? Personajes de la época, ¿ya? Se reafirman los 7 sacramentos. Todos los sacramentos son importantes. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, ¿ya? Todos los sacramentos son importantes. Para que tú te salves, no basta con la fe. No basta con la fe. Para que tú te salves y te vayas al cielo, tienes que hacer buenas obras, tienes que dar tu contribución, tienes que ir a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la Iglesia Católica.
¿ya? Entre otras cosas más. Tienes que adorar a la Virgen, tienes que adorar a los santos, tienes que respetar el título del Papa, ¿ok? El Tribunal de Santo Oficio, jóvenes, eso ya existía, te lo digo por si acaso, ¿ya? Desde el siglo XI ya existía el Tribunal del Santo Oficio, pero no tenía los mecanismos que se van a implementar para poder realizar esta tarea, ¿no? De castigar las herejías con mucha más fuerza, con mucha más rectitud. Entonces, el Tribunal del Santo Oficio se va a reformar, se va a renovar, de tal manera que van a implementarse mecanismos como la tortura, por ejemplo, para poder castigar los actos, ¿no? Que son contrarios a la fe. Profesora, ¿cuáles son los actos contrarios a la fe? Por ejemplo, practicar hechicería, brujería, andar desnudo. Profesora, ¿quién anda desnudo? Bueno, actualmente hay mucha gente que se saca la ropa por un poco de plata, o sea, eso no es, pero no estamos hablando de eso, chicos, sino que en aquel entonces en Europa había gente que decían que si Adán y Eva habían venido al mundo desnudos, o sea que el estar desnudo no era nada malo. Y con esa forma de pensar había gente que salía a las calles totalmente desnudos. A eso se le llamaba el adamismo, ¿ya? El adamismo, que era pues esta práctica de mucha gente de querer andar desnudas, simulando pues ser la pareja que Dios creó en el Edén. Y eso era castigado por la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Entre muchas otras prácticas más que se van a castigar. Y jóvenes, eso ya hay bastante información de eso y es muy lamentable. Es totalmente lamentable que mucha gente haya muerto bajo el Tribunal del Santo Oficio durante todo ese tiempo, porque hoy en día sabemos que era gente inocente, totalmente inocente, ¿ya? Así que no podemos explayarnos más ahí, pero pues solamente lo mencionamos. Y la Compañía de Jesús, fundado por San Ignacio de Loyola, los integrantes de la Compañía de Jesús se les va a llamar jesuitas, ¿ya? Y vamos a ver que los jesuitas van a ser una orden muy leal a la Iglesia Católica, o sea, recontra leales al Papa, recontra leales. Acá en América, por ejemplo, cuando se dan las reformas borbónicas, que lo vamos a ver la siguiente semana, a los jesuitas los votaron de América, los votaron así a patadas. ¿Por qué? Porque los jesuitas no querían respetar la autoridad del rey de España. Los jesuitas querían respetar la autoridad del Papa de Roma. Entonces, pues, por ese motivo de América, a los jesuitas los votaron a todos. Entonces, el jesuita es muy leal al Papa, es totalmente leal, ¿ya? ¿Cuál es la labor del jesuita? La educación, la enseñanza, ¿ya? Cuando los jesuitas salen de Europa, se van a ir hasta Asia, a África y a América también, por supuesto, y van a realizar misiones, ¿ya? Misiones. Las misiones son visitas que ellos van a realizar para llevar la palabra de Dios, o sea, la fe católica. Cuando llegan a América, los jesuitas van a ir a distintas partes del interior para poder llevar el catecismo a las poblaciones indígenas, ya jóvenes, así que esa es la intensa labor de los jesuitas, es la labor educativa y la lealtad que van a profesar al Papa. Muy bien. Chicos, la expansión europea del siglo XV al siglo XVII. ¿Cómo es esto? Mira, en 1453 los turcos otomanos bloquearon la ruta comercial del Mediterráneo. Profesora, ¿cuál es la ruta comercial del Mediterráneo? Tú ves ahí en el mapa, jóvenes, ustedes ven en el mapa, acá en la parte superior, que dice Estambul. Ese Estambul antes era Constantinopla. Y esa zona que está ahí, es el estrecho del Bósforo. Ese estrecho era muy importante en la antigüedad. Bueno, en aquellos tiempos, ¿no? Porque, bueno, antigüedad también nos vamos muy atrás, pero en aquellos tiempos esta ruta era muy importante porque conectaba Europa con Asia y permitía un comercio rápido y fluido. Entonces los europeos y los asiáticos utilizaban esa ruta del Bósforo para poder comercializar sus mercaderías. Cuando llegan los turcos en el siglo XV, van a tomar esta ruta y van a comenzar a elevar los impuestos. Entonces, los comerciantes europeos ya no les parecía muy atractivo
utilizar esa ruta porque los impuestos eran demasiado altos, ¿ya? Así que cuando decimos bloqueo comercial, no vayas a pensar que cerraron la ruta o que le colocaron una pared de cemento, o sea, nada que ver, sino que comenzaron a elevar los impuestos. Otra cosa que también tengo que decirte y que a veces se cree así de una manera muy, muy cerrada, muy literal, es que los europeos, desde antes que la ruta del Bósforo sea tomada por los turcos, ¿ya? Desde antes los europeos ya habían comenzado a explorar nuevas rutas comerciales. O sea, no vayas a pensar, o sea, no vayas a pensar que hoy día, miércoles, los turcos han tomado, ¿no? La ruta del comercio y desde mañana jueves los europeos van a comenzar a buscar otras rutas. O sea, no vayas a pensar eso, porque como te vuelvo a repetir, desde tiempo antes los europeos ya habían comenzado a explorar nuevas rutas de comercio. ¿A dónde quieren llegar los europeos? Quieren llegar a Asia. Quieren llegar a Asia. Profesora, ¿y por qué no quieren irse a África o por qué no quieren ir a América? Bueno, América para ellos no existe. ¿Ya? América no existe para ellos hasta el siglo XV. Y en cuanto a África, tú ves el mapa que está ahí, mira, observa bien ese mapa, obsérvalo muy bien, ese mapa que está ahí en la parte superior de tu PPT. Esa parte que tú ves de África, toda esa parte norte que ves de África, eso es exactamente lo que los europeos conocían de África, solamente esa parte. El resto de África, todo lo que le falta a África, los europeos no sabían que existía, jóvenes, no sabían que existía. Para el europeo, básicamente lo que existía es lo que se muestra en el mapa de tu parte superior acá de tu PPT. Claro, incluyendo algunas partes de acá de Asia que no aparecen, pero también los europeos tenían conocimiento de que sí existía, pero en cuanto a América, no sabían de su existencia y la parte sur de África tampoco sabían que existía. Por eso, para el europeo, el mercado más atractivo era el mercado asiático, porque a diferencia del mercado europeo, el mercado asiático era un mercado bastante extenso con con mucha mano de obra. Así que ahí está el por qué los europeos querían irse a Asia a como dé lugar. ¿Ya? Ahora, también recuerda que en Asia están las famosas especias, está la seda, está la porcelana, que son productos que en Europa tenían muchísima demanda, ¿ya? Otra cosa que también tengo que decirles sí o sí, jóvenes, es que en aquel entonces en Europa el comercio era la actividad más importante, ¿ya? El comercio era la actividad más importante. Y habían muchos comerciantes, pues, habían muchos comerciantes. Por lo tanto, el comercio dentro de Europa ya no era muy atractivo, pues. Es como en Navidad. ¿Tú te has dado cuenta que en Navidad la gente va a los mercados y vas a encontrar que todo el mundo vende? Tu vecina, tu familiar, tus amigos venden cohetes, venden sus panetones, venden juguetes. Entonces todo el mundo vende. Entonces hay mucha competencia, ¿sí o no? Demasiada competencia. Entonces al comerciante la excesiva competencia ya no le es favorable porque ya pues, vende menos. Entonces, imagínate en Europa, en el siglo XVI, siglo XV, había mucha competencia comercial, mucha competencia. Entonces, es ahí donde los europeos tienen que ver la necesidad de buscar rutas para ir a Asia y porque en Asia el mercado era mucho más grande que el mercado europeo. Lo que ayuda a estos viajes son los conocimientos de la época, o sea, los nuevos conocimientos. Uno de ellos, y muy importante, es la cartografía, jóvenes, la cartografía, la ciencia que elabora mapas, ¿no? En base a la realidad de la superficie del terreno. Entonces, los mapas que se van a hacer en aquel entonces son los famosos portulanos, ¿ya? Los portulanos que van a hacer mapas bastante primitivos, ¿ya? Bastante primitivos, porque un portulano solamente te señala las partes de las costas, nada más, solamente las partes de las costas, la parte de las islas, la parte de los puertos. Eso es lo que te señala un portulano, o sea, son mapas bastante rudimentarios, pero valen, pues, valen mucho porque
para un navegante es eso o nada. Entonces tú dices, no, entonces prefiero ese mapa porque al menos me dice qué puerto voy a llegar, con qué isla me voy a chocar, al menos me da una información. A nada, pues es peor. Entonces la cartografía ayudó mucho y también los inventos de la época. Algunos que no eran tan inventos, ¿no? Porque tú sabes que la brújula fue de los chinos, los italianos lo perfeccionaron. Las carabelas, que eran barcos ligeros, movidos por el viento, el astrolabio, ¿no? Para medir la latitud. Entonces, hay muchos inventos que van a ayudar. Con todo esto, jóvenes, con todo esto, vamos a ver las principales exploraciones. ¿Quiénes fueron los pioneros? Los portugueses y los españoles. No lo olvides, no vayas a pensar en Inglaterra, no. Acá los pioneros son los portugueses y los españoles. En el caso de Portugal, vamos a ver que uno de los primeros es Bartolomé Díaz, ¿ya? Bartolomé Díaz parte de acá, de la zona de la península ibérica, de Portugal, se va hacia el sur, se va hacia el sur bordeando la costa de África, ¿no? La costa del África, como tú puedes ver ahí en el mapa. Voy a ponerlo en pantalla más grande. A ver, ahí está, mira, ve. Bartolomé Díaz se va así hacia el sur, pasa por Cabo Verde, llega por la parte de Guinea, sigue bajando más y más y más, hasta que llega a la parte más meridional de África. ¿Cómo se llama ese lugar? El Cabo de las Tormentas, que después va a ser conocido como el Cabo de Buena Esperanza. Luego de ello, Bartolomé Díaz comienza a subir, siempre bordeando las costas del África, ya siempre bordeando las costas del África, y finalmente llega a Asia. Luego de él tenemos a Vasco da Gama. Va a realizar casi la misma ruta, ¿ya? La misma ruta, pero Vasco da Gama va a llegar hasta el Calicut, ¿ya? Y en Calicut, Vasco da Gama va a comenzar a entablar relaciones comerciales con la gente de ese lugar. Y luego tenemos a Pedro Álvarez de Cabral, que hace la misma ruta, pero se aleja mucho de la costa del África y sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, Álvarez de Cabral va a chocar con la costa de Brasil, ¿ya? Con la parte costa de Brasil. Ahí están los portugueses, ellos fueron uno de los primeros, recuerda que van a ser impulsados por su escuela náutica de Sagres, ¿no? De este príncipe Enrique el Navegante, así que pues eso le va a dar bastante impulso a los portugueses para que inicien los viajes de exploración. Profesora, esta ruta del África es bastante larga, profesora, porque si usted lo compara con la ruta del Mediterráneo es recontra cortita. Mire, ve acá de Portugal, pasas por el estrecho de Gibraltar, pasas por el mar Mediterráneo, y luego por el Bósforo te metes, te conecta al Mar Negro y del Mar Negro te vas a Asia. Pero ahora con esta ruta del África te vas hacia el sur, como dirían los prisioneros, ¿no? Tren al sur, ¿no? Te vas al sur y luego subes hasta Asia. Es mucho más largo. Efectivamente, jóvenes, esa ruta era mucho más larga, pero pues es eso. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres eso o prefieres pagar los altísimos impuestos que te cobraban los turcos? Bueno, tú decides, ¿no? Tú decides. En el caso de España, en el año 1492, unos señores que se llamaban Reyes Católicos, Isabel y Fernando, estaban muy contentos, muy contentos. Vamos a poner acá. Alguien en el chat, alguien en el chat me podría decir por qué estos señores Isabel y Fernando en el año 1492 habrían estado muy contentos. ¿Qué ideas tú me das? ¿Porque se casaron? ¿Porque estaban muy enamorados? ¿De repente porque derrotaron a algún enemigo después de mucho tiempo, de 8 siglos de repente, ¿no? Porque habían estado con muy buen humor, que hasta escucharon a este señor Cristóbal Colón, ¿no? Presentarse ante ellos diciéndoles que la tierra no era plana, sino redonda. Ah, ya. Bueno, chicos, ese año 1492, los reyes católicos, después de 8 siglos, habían logrado derrotar definitivamente a los musulmanes, a los árabes. En la batalla de Granada fue la última batalla que se desarrolló donde los españoles, bueno, los reyes católicos lograron ganarlo. Claro que en ese momento las cosas no eran como
en la actualidad, porque España no era una nación unificada como hoy en día, o sea, nada que ver. España era un grupo de reinos, ¿no? Un conjunto de reinos. Pero la derrota sobre los musulmanes propició justamente que España se consolidara como una nación, como una monarquía unificada, ¿ya? Y mira que fueron 8 siglos, ¿ah? 8 siglos donde los musulmanes tomaron posesión de España, ¿no? Muy bien, jóvenes. Como yo les decía, ese mismo año Cristóbal Colón se presentó ante los reyes, les expuso la idea de que la tierra no era redonda, bueno, no era plana, sino redonda, y los reyes católicos le dieron la autorización en la capitulación de Santa Fe. ¿Ya? No te confundas de capitulaciones, ¿ah? Hay varias, la de Burgos, la de Toledo, ¿ya? Pero esta capitulación es la de Santa Fe. Chicos, solamente les voy a dejar mencionado para que ustedes lo investiguen, lo razonen, le pregunten a su profe de geografía, pero hasta el día de hoy, hay gente que cree que la Tierra es plana. Profesora, ¿usted está loca? No estoy loca, lo he leído en varios comentarios en más de un lugar. Hay gente que piensa que la Tierra es plana, que eso de que la Tierra es redonda es una mentira creada por personajes. Entonces, no sé, pues no sé, de repente en el aula hay alguien que piensa igual, que la Tierra es plana. En fin, jóvenes, eso lo dejo para que le preguntes a tu profesor de geografía. Entonces, chicos, como les decía, Cristóbal Colón realiza 4 viajes. En el primer viaje descubre América. Te lo digo así con énfasis porque he preguntado algunas veces y muchos de ustedes se confunden y se olvidan. Me dicen, en el segundo viaje, en el tercer viaje, me dicen. Entonces, por favor, fue en el primer viaje el 12 de octubre de 1492. Muy bien, entre España y Portugal casi pudo haber una guerra por colonias. Para ello firmaron el Tratado de Tordesillas, ¿ya? En ese Tratado de Tordesillas, España y Portugal se van a repartir los territorios que se habían explorado hasta ese momento. Escucha bien lo que la profesora Pilar te está diciendo. Los territorios que se van a repartir en el Tratado de Tordesillas son territorios que se han explorado hasta ese momento. Profesora, ¿qué año era ese? Año 1494. Significa que en ese año los europeos aún no conocían la existencia del Tahuantinsuyo. No la conocían, pues. Habrán tenido de repente alguna especulación, pero nada más. Y lo mismo pasa con la zona de América del Norte. No se sabía toda la extensión de ese lugar. Así que quede claro que cuando se hace esta repartición, no es que se están repartiendo todo América, todo Europa, su tanto territorio. No, solamente se repartieron los pequeños lugares que hasta ese momento se habían explorado. Año 1494. Consecuencias, van a cobrar mucha importancia los puertos de la costa atlántica europea, los puertos de España, los puertos de Portugal, los puertos de Inglaterra. A eso se le conoce como el apogeo de la cuenca atlántica, ya jóvenes, o sea, los puertos atlánticos de España, Portugal e Inglaterra son los que van a cobrar mucha importancia para el comercio. Aparece el mercantilismo, doctrina económica que se basa en dos postulados, principalmente, ya, o sea, es más, pero vamos a darle importancia a dos postulados. La primera es el atesoramiento de metales preciosos. Aquel estado que acumule más metales preciosos es más poderoso que los demás. No importa lo que tú hagas con esos metales, ¿ah? Con el oro y la plata, no importa si tú los ahí pues lo guardas bajo tu colchón, no importa si tú con eso compras, importas de otras naciones, no importa lo que tú hagas, lo que importa es que tú atesores metales preciosos. Esa era la idea del mercantilismo, que después los ilustrados lo van a rechazar totalmente. Y también el mercantilismo es proteccionismo, ya jóvenes. El proteccionismo es cuando un Estado reduce lo que es la importación. Es un Estado que trata de no comprar de afuera para no perjudicar a su producción interna. O sea, es como que tú dices, ¿no? O sea, yo doy prioridad a mis productores nacionales, ¿no? Y
lo que voy a comprar de afuera, lo mínimo nada más, lo mínimo, porque si yo compro más de afuera, esos productos que van a entrar van a hacerle competencia a mis productos nacionales. Entonces, yo no quiero eso, ¿sí o no? Lo que yo quiero es proteger a mi producción nacional. ¿Y cómo la voy a proteger? Disminuyendo la importación. ¿Cómo la disminuyo? Colocando muchas trabas, permisos, pagos, altos impuestos, entonces colocando trabas. Voy a disminuir las importaciones y lo que sí voy a hacer es aumentar las exportaciones. Entonces, ese es el pensamiento de un Estado mercantilista, ¿no? Ser proteccionista con su producción. Aparecen los imperios coloniales ultramarinos, Inglaterra, Portugal, España y Francia. Van a ser los primeros imperios ultramarinos. Profesora, ¿por qué se le dice ultramarinos? Porque sus colonias van a estar ubicadas al otro lado del océano. ¿Ya? Por eso se dice ultramarinos. Hay una hecatombe demográfica. Eso hace referencia, jóvenes, a la gran cantidad de gente que va a morir, al menos aquí en América, ¿no? Y también en otras partes, ya en otras partes también, pero nosotros vamos a tratar de darle prioridad a lo que va a ocurrir aquí en América, donde cuando llegan los españoles, acá se dice que el 90% de la población indígena murió. Profesora, ¿por qué esa gente murió? Enfermedades, guerras, hambre, rebeliones, trabajos que eran muy, o sea, muy fuertes, ¿no? Trabajabas todo el día sin comer, entonces esas son las causas de las muertes que van a haber aquí en América en el siglo XV-XVI, ¿ya? Donde el 90% de la población indígena va a morir a causa de esa situación. Y vamos a asimilar la cultura europea, ¿ya? Eso es una característica que hasta el día de hoy todavía tenemos. El absolutismo, jóvenes, es la forma de gobierno que va a establecerse en Europa y en sus colonias. Escucha bien cómo te lo estoy diciendo, ¿ya? Es una forma de gobierno que se establece en Europa occidental y en sus colonias entre los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿ya? En esta forma de gobierno vamos a ver que todito el poder se centra en las manos de una sola persona. Qué envidia, ¿no? Esta persona va a tener poder político, económico, militar, cultural, religioso, o sea, todo tipo de poderes. ¿Quién es esta persona? El rey. Es el rey. Profesora, ¿por qué el rey tiene tanto poder y por qué nadie dice nada? Ah, ya, porque hay unas características que tienes que conocer. La primera característica es que ese rey, su poder es divino. Significa que ese poder se lo ha dado Dios. Diosito, Diosito que vive en el cielo le ha dado ese poder a ese rey. Por lo tanto, tú no puedes criticarlo. O sea, ¿quién eres tú? Pues, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar ese poder que el mismo Dios le ha dado a ese rey? Ese es el providencialismo, joven, ¿ya? Providencialismo. El centralismo hace referencia a que el rey tiene poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y ya con eso tú me entiendes, ¿verdad? ¿Qué tipo de poderes tenía el rey? El regalismo es digamos que permiso, se podría decir, o facultad que tiene el rey para poder tomar decisiones sin consultarle a la iglesia. Los reyes podían hacer eso. Profesora, ¿por qué hace hincapié en esta parte? Porque durante la Edad Media, jóvenes, durante la Edad Media, la Iglesia Católica era más poderosa que los reyes. La Iglesia Católica era más poderosa que los propios reyes. Cuando llegamos al absolutismo, las cosas cambian. El rey es más poderoso que la Iglesia y puede tener atribuciones y facultades sin consultarle a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la nobleza? Ya, te voy a contar una cosa. El feudalismo llegó a su final en el siglo XIII-XIV, a causa de las cruzadas, como tú ya lo sabes. Cuando el feudalismo se arruina, hay muchos nobles que van a entrar en decadencia, duques, condes, varones, marqueses, ¿no? Archiduques, o sea, mucha nobleza que se quedó en nada, se quedó misia. Profesora, ¿qué pasó con esa nobleza feudal que se quedó misia? Fácil, pues, son unos vivos, unos recontra vivos, se convirtieron en nobleza cortesana.
¿Cómo es nobleza cortesana? Es aquella nobleza que vive en la corte junto al rey. Son aquellos duques, marqueses, condes que viven en el castillo junto a los reyes y tienen que someterse al rey, pues la nobleza ya no pinta como pintaba antes. En el feudalismo la nobleza tomaba sus propias decisiones, eran poderosos, ponían sus propias leyes, ahora ya nada que ver. Ahora se someten al rey, ¿ya? Entonces vamos a ver que la nobleza feudal se convirtió en nobleza cortesana. Jóvenes, hay monarquías absolutistas que son las más sobresalientes. Yo voy a comenzar por la monarquía francesa. ¿Por qué comienzo con la monarquía francesa? Porque Luis XIV, ese señor pelucón que tú ves ahí, que está posando con sus taquitos rojos y con todo su manto, ¿no? O sea, todo él, ¿no? Todo él, ¿no? Él es el famoso Rey Sol. ¿Cuál es su frase? El Estado soy yo. ¿Ya? Esa era la frase que utilizaba este rey de Francia, conocido como el Rey Sol. Su gobierno fue bastante bueno por el trabajo de su ministro Jean-Baptiste Colbert. Colbert fue el verdadero gestor del gobierno tan importante que tuvo el rey Luis XIV. Algunas obras de este rey, por ejemplo, es haber mandado a construir el Palacio de Versalles, ese palacio preciosísimo donde pues vivieron los reyes franceses hasta el siglo XIX. Ese es el Palacio de Versalles, mandado a construir por el rey Luis XIV. ¿Qué más hizo el rey Luis XIV? Mandó a suprimir los estados generales. Profesora, ¿qué son los estados generales? Lo vamos a ver en 2 minutos más, ¿ya? Y en el caso de España tenemos a dos reyes, papá e hijo. Carlos I, también conocido como Carlos V en Alemania. Fíjate que son la misma persona, son la misma persona, te lo vuelvo a repetir. Este rey es otro creído. Al igual que Luis XIV, este pata es otro creído. Decía, en mi reino nunca se oculta el sol. En mi reino nunca se oculta el sol, efectivamente porque este señor tenía territorios en todo el planeta, ¿no? En América, en África, en Asia, en Europa. Tenía varios, había heredado varios títulos por parte de sus abuelos. ¿Quiénes eran sus abuelos, profesora? Los reyes católicos, pues, los abuelos de Carlos I eran los reyes católicos. Su mamá era Juana la Loca y su papá era un rey de Francia. Así que ya te imaginarás todos los títulos que heredó este rey. Cuando él gobernó, se dio la conquista del Imperio Inca y del Imperio Azteca. Bueno, el Imperio Azteca no tenemos nada que hablar porque eso le corresponde a los charros, no a nosotros, así que solamente lo dejamos mencionado. Y desde el año 1556, Carlos I va a ser sucedido por su hijo Felipe II, ¿ya? Felipe II, que va a vencer a los turcos en la batalla de Lepanto. Esa batalla es bastante conocida, ¿no? Por ahí participó un literato mundial muy conocido. Y creó la Armada Invencible. Esa Armada Invencible no era tan invencible, ¿ya? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la reina Isabel I, ¿no? De Inglaterra, venció la Armada Invencible. Luego que Felipe II le hiciera la guerra a esta reina, entonces ella se enfrentó a Felipe II y lo terminó derrotando. O sea, la reina Isabel I era una capa, ¿no? Una reina recontra poderosa. Ella convirtió a Inglaterra, pues, hizo muchas obras en Inglaterra, muchísimas. A ver, la ilustración, forma de pensamiento, jóvenes, movimiento ideológico que se basa en el uso de la razón, ¿ya? Así nada más lo vamos a decir de manera bastante resumida. Se basa en el uso de la razón. Los ilustrados critican el antiguo régimen. Profesora, ¿qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es la forma, digamos que la forma de gobierno que va a imperar en Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Eso se parece al absolutismo, ¿sí o no, jóvenes? ¿No? Lo que acabamos de decir parece como si fuera absolutismo. Tiene mucho que ver, chicos, ya tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hablamos de antiguo régimen, tenemos que hablar de 4 cosas. Número 1, el antiguo régimen es absolutismo. Número 2, el antiguo régimen es economía mercantilista. Número 3, el antiguo régimen es sociedad estamental. Y número 4, el antiguo régimen es intolerancia religiosa y clericalismo.
Ya te diste cuenta que el antiguo régimen tiene características. Su primera característica política es el absolutismo. Su característica económica es el mercantilismo. Su característica social es la sociedad estamental. Y su característica religiosa es la intolerancia y el clericalismo. Son las características del antiguo régimen que los ilustrados van a criticar totalmente y van a proponer nuevas soluciones, ¿ya? Surge en Inglaterra en el siglo XVIII en las ideas del filósofo John Locke, pero va a tener su apogeo en Francia con representantes como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros más. La Ilustración propone el liberalismo. El liberalismo es la libertad, jóvenes, es la libertad que tú y yo tenemos para poder ejercer nuestros derechos plenamente, opinar, derecho, la libertad para poder escribir lo que nosotros pensamos, elegir a nuestro gobernante, elegir qué estudiar, dónde vivir. Ese es el liberalismo, ¿ya? Es el liberalismo. La teoría del buen salvaje, jóvenes, básicamente te habla de que los hombres, el pueblo, puede elegir a su representante que puede ser su rey, puede ser un presidente, ¿no? Entonces el pueblo elige a su gobernante y si este gobernante no cumple con lo que se le ha encargado, el pueblo lo puede sacar y puede poner a otro en su lugar. ¿Y sabes por qué? Porque el poder no está en el gobernante, sino en el pueblo. A eso se le llama soberanía popular, ¿ya? Eso es básicamente lo que trata de decir la teoría del buen salvaje. La primacía de la razón, jóvenes, recuerda, porque los ilustrados, ellos proponen usar la razón por encima de todo para poder alcanzar el progreso y la felicidad. Espíritu crítico reformista también lo van a tener porque van a criticar a la sociedad estamental, van a criticar la intolerancia, van a criticar el mercantilismo, van a criticar el absolutismo. Los ilustrados son muy críticos y optimistas. Los ilustrados creen en el progreso. Escucha bien porque puede ser una pregunta de tu examen. Los ilustrados creen en el progreso. Ellos creen que si tú estudias, a pesar de que de repente tú eres un chico humilde que tiene pocos recursos económicos, pero si tú estudias, vas a poder tener una carrera profesional, vas a ser exitoso, vas a tener mucha riqueza, vas a ser feliz. De los ilustrados son optimistas, progresistas. Ellos no son unos, pues, personas negativas. ¿Cuál fue, digamos que, cómo se difundieron todas las ideas de la ilustración? Mediante la enciclopedia. Ya, jóvenes, la enciclopedia fue el vehículo difusor de las ideas ilustradas del siglo XVIII. Jóvenes, acá en América, para el siglo XVII, la costa atlántica se va a colonizar con la llegada de los ingleses, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a ver que desde el siglo XVII, migrantes ingleses van a llegar y van a fundar 13 colonias en la costa atlántica de Norteamérica. Profesora, ¿por qué no se colonizaron hacia la parte oeste? Porque hacia la parte oeste estaban los indios apalaches. Esos indios que tú ves en la película de tu abuelito, la película El Gran Chaparral, la película Bonanza, donde salen los indios con los vaqueros enfrentándose. Ya, pues, jóvenes, eso exactamente es lo que va a ocurrir con la llegada de los migrantes ingleses, que se van a enfrentar a los indios que vivían hacia la parte oeste y producto de ese enfrentamiento los indios van a ser exterminados por los migrantes. Que te quede claro que los migrantes europeos no se mezclaban con los indios. Los ingleses eran bastante selectivos, eran bastante discriminadores, que no se mezclaban con los indios, mientras que los españoles acá en Sudamérica sí se mezclaron bastante bien con las indígenas, como tú te has dado cuenta, ¿no? Pero los ingleses no. Muy bien, chicos. Esas 13 colonias vivían en paz y amor hasta el siglo XVIII. Profesora, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Inglaterra va a entrar en una guerra conocida como la Guerra de los 7 Años. En esa guerra, Inglaterra se va a enfrentar a Francia y a España. Inglaterra va a ganar esa guerra, va a ganar,
pero se va a quedar muy endeudada. Para poder pagar esas deudas, el rey Jorgito III va a comenzar a aumentar los impuestos en las colonias americanas. Estos impuestos son el impuesto al plomo, el impuesto al vidrio, al azúcar, el impuesto del timbre, el impuesto al té y muchos otros más. Aquí vamos con las causas, jóvenes, ¿ya? Entonces, una primera causa de la independencia de las 13 colonias es la creación y el aumento de impuestos por parte de la corona inglesa. Impuestos que los americanos consideraron totalmente abusivos y se negaron a pagarlos. Así que con esta situación ya comenzamos a ver una atmósfera de rivalidad, de poca amistad que va a comenzar a ver entre América y la corona inglesa. En el Parlamento inglés, los americanos reclamaban a un representante que los defendiera. Eso es totalmente justo, jóvenes, ¿ya? Porque mira, en el Parlamento inglés se tomaban decisiones que afectaban a los americanos, pero no había ningún representante de ellos, entonces eso los americanos lo van a reclamar y lo van a considerar como un motivo para iniciar este conflicto. Y las ideas liberales de la Ilustración que también van a impulsar mucho este movimiento de independencia. A ver, en el año 1773 va a ocurrir el motín del té en Boston, en el puerto de Boston, en Massachusetts. Un grupo de comerciantes americanos va a ir al puerto de Boston y van a arrojar al mar todo el cargamento de té que había llegado procedente de Asia. Con esto, ese cargamento se perdió totalmente, porque tú te imaginas que el té, cuando tú lo avientas al mar, se diluye y ya no sirve. Profesora, ¿por qué los americanos hicieron esta tontería, ¿no? O sea, esa rebeldía de arrojar todo el cargamento de té al mar. Ah, ya te lo voy a explicar. Mira, en América, en Norteamérica, los americanos, los colonos, tenían una costumbre. En las tardes tomaban su lonchecito. Ese lonchecito era conocido como la hora del té, donde los americanos literalmente todos tomaban su té. Esa era una costumbre que lo tenían todos. Y esa costumbre lo trajeron de Europa, obviamente. Por eso es que el té era un producto muy, pero muy consumido por los americanos. Habían comerciantes que se encargaban de comercializar con el té, pero ese té lo traían desde Asia, desde la India o desde China. Y para ello existía una compañía que se encargaba de traer ese té. Esa compañía se llamaba la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Entonces, así se realizaba el comercio del té. Desde la Guerra de los 7 Años, el rey Jorge III, por la necesidad de tener más ingresos, decretó que a partir de ahora la única empresa que va a poder comercializar y vender el té en América iba a ser la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Y con ello, los americanos quedaban prohibidos de comercializar con el té. En ese decreto, los americanos se vieron totalmente perjudicados al perder ese importante negocio que tenían. Y en represalia a eso, fueron al puerto de Boston y arrojaron todo el cargamento de té al mar. El rey Jorge III, en represalia, mandó a cerrar el puerto de Boston. Y no conforme con eso, mandó un destacamento militar a resguardar la zona de Boston, ¿no? A resguardar todo ese lugar y obligó a la población a que mantenga ese destacamento y les den comida y mantención y todo eso, pues, ¿no? De esas tropas. Esa situación hizo que los americanos ya no soportaran más y convocaran a un congreso en Filadelfia. En un primer congreso que va a haber en Filadelfia, los americanos van a romper vínculos comerciales con Inglaterra, o sea que acá ya se declaran en rebeldía, ¿no? Totalmente en una situación hostil contra Inglaterra. Para un segundo congreso en Filadelfia, los americanos van a entrar en guerra con Inglaterra, o sea que ya hay una declaratoria de guerra. Acá van a aparecer los padres de la independencia, George
Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, son algunos de los padres de la independencia. Lo que también va a ocurrir en este segundo congreso es que se va a redactar el Acta de la Independencia. Y además hay una batalla muy importante, la batalla de Saratoga, donde los americanos lo van a ganar, ¿no? De manera sorprendente, pero lo van a ganar. Ese triunfo en Saratoga fue muy importante, porque a raíz de ello, Francia va a apoyar a los americanos, ¿ya? Y con ese apoyo de Francia se va a realizar la última batalla de Yorktown, donde los americanos van a triunfar y de esa manera van a conseguir su independencia. Para el año 1783 se va a firmar el Tratado de Versalles. No confundas el Tratado de Versalles que le da a América su independencia con el Tratado de Versalles con el que culmina la Primera Guerra Mundial. Son dos tratados distintos. ¿Ya? Son dos tratados distintos, pero que se firmaron en el mismo lugar, en el Palacio de Versalles de Francia, pero son dos tratados totalmente distintos. Inglaterra reconoció la independencia de América y esto va a servir como inspiración para la Revolución Francesa que la vemos a continuación. La Revolución Francesa va a ser un proceso dirigido por la burguesía. Mira, acá está lo que te estaba yo mencionando. La burguesía va a atacar el poder del rey y de la nobleza. Eso lo vamos a ver totalmente en la Revolución Francesa. Proceso dirigido por la burguesía para acabar con el antiguo régimen. Profesora, qué es lo que quieren acabar? Quieren acabar con el absolutismo del rey. Quieren acabar con el mercantilismo como sistema económico. Quieren acabar con la sociedad estamental. Entonces, quieren acabar con el poder de la iglesia. Quieren acabar con el antiguo régimen. Muy bien, chicos. Cuando comienza la Revolución Francesa, ya estamos empezando en una nueva etapa que es la edad contemporánea, en la cual nos encontramos actualmente. ¿Cuáles son las causas? El absolutismo del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Son dos reyes que nadie quiere, y sus papás nada más, pero el pueblo no los quiere. Absolutismo de los reyes. Gastos en la corte de Versalles. Francia se había metido en varias guerras, la guerra de los 7 años, la guerra por la sucesión de la corona austriaca, la ayuda a la independencia de Norteamérica, y todo eso a Francia le había ocasionado enormes gastos. A eso agrégale los derroches por parte de la reina María Antonieta, que la van a llamar Madame Déficit, porque esta mujer gastaba y gastaba mientras el pueblo se moría literalmente de hambre, ¿ya? Desigualdad estamental. En Francia existen 3 estamentos. Primero está el clero, luego está la nobleza y luego el pueblo, o también llamado estado llano. Esa sociedad estamental era totalmente injusta porque cada estamento tenía sus propias leyes, su propia situación jurídica legal. ¿Qué significa, profesora? Significa que ante un mismo delito, imagínate matar a una persona. Imagínate que un noble mata a una persona y una persona del pueblo también mata a una persona. Los dos son asesinos, han cometido un homicidio. Ya, muy bien. Pero esa persona que es de la nobleza la van a juzgar de una manera totalmente distinta a como van a juzgar a la persona que es del pueblo. ¿Me dejo entender? O sea que cada persona, según a qué estamento pertenecía, tenía una situación jurídica diferente. Las leyes no eran las mismas según qué estamento tú te encontrabas. Entonces, esa sociedad estamental es lo que los ilustrados van a criticar y esa es una causa para la Revolución Francesa. Profesora, ¿dónde está la burguesía? La burguesía se encontraba dentro del pueblo, ¿ya? Ahí está la burguesía, no te confundas, ¿ah? Crisis del trigo. Por las bajas temperaturas que hubieron en Francia durante esos años, la gente no tenía que comer, especialmente el trigo, que era el alimento que la gente más consumía. Profesora, la gente comía mucho trigo, la gente hacía pan de trigo. Dicen que al día, un francés se podía comer hasta 1 kilo de pan.
1 kilo de pan, porque era su principal alimento. Pues jóvenes, la gente no podía comer carne, no le alcanzaba. La gente no comía papa porque la papa todavía no llegaba a Europa. Entonces, ¿qué comían? Comían pan de trigo. Y si no hay trigo, por las malas temperaturas, la gente literalmente se muere de hambre. Chicos, la Revolución Francesa tiene 4 etapas. Bueno, no, 4 etapas no, 3 etapas. Monarquía, república e imperio. Durante la monarquía vamos a tener 4 asambleas. Lo que tú estás leyendo ahí son 4 asambleas, solamente que la primera se llama Estados Generales, pero también es una asamblea. En esa asamblea de los Estados Generales se van a reunir los representantes de los 3 estamentos, ¿no? Del clero, de la nobleza y del pueblo. Profesora, ¿para qué se van a reunir? Para discutir una reforma tributaria. Recuerda que Francia está pasando por un muy mal momento. No hay comida, no hay plata. Entonces el rey Luis XVI va a convocar a esta asamblea para poder discutir una reforma tributaria. Esto nunca se llegó a dar, jóvenes, nunca se llegó a dar porque hubo un problema en la votación. Como chicos, lamentablemente como no tenemos tiempo para explicar todo detalle a detalle, vamos a tener que resumir nada más, ¿ya? Entonces les decía que esta reforma tributaria no se va a dar porque va a haber un problema en la votación y los estados generales se van a eliminar. Los representantes del pueblo se van a reunir en una asamblea nacional. Se van a reunir en un salón conocido como el Salón del Juego de la Pelota. Van a realizar un juramento, alzando la mano derecha, van a jurar no separarse hasta tener una constitución para Francia, ¿ya? Luego, para el 14 de julio de 1789, al ver que las cosas continuaban igual y nada cambiaba, el rey no hacía nada, la gente se moría de hambre, entonces la gente sale a las calles, a París, y van a tomar la Bastilla. Luego de la toma de la Bastilla, en las partes provinciales de Francia, va a sucumbir lo que es el Gran Miedo. ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a descontrolar y van a comenzar a atacar las propiedades de los nobles. Los grandes castillos, las tierras van a ser arrasadas por los campesinos, van a ser tomadas, muchas casas van a ser incendiadas. Entonces, toda esta situación de pánico, de miedo ante la inseguridad por la que va a vivir Francia luego de la toma de la Bastilla, hace que la burguesía redacte la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Ya? Esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la burguesía lo va a redactar para poder darle cierta calma a la gente, porque recuerda que estaban en tiempos muy complicados, donde no había seguridad. Tú ibas a las calles y te atacaban, te mataban, tu casa entraban y no había nadie que te defiende. Ese fue un tiempo de pánico, de miedo que vivió Francia luego de la toma de la Bastilla. Por eso es que la burguesía tuvo que decretar esta declaración para que la gente se contenga y sienta que hay cierto orden y de esa manera las cosas no se lleguen a más extremos. En la Asamblea Legislativa vamos a ver que se va a conformar un Congreso. ¿Ya? Se va a conformar un congreso en donde van a aparecer partidos políticos, entre ellos los girondinos y los jacobinos. Los girondinos y los jacobinos son partidos políticos que defienden la república. ¿Qué significa, profesora? Que ellos quieren deshacer la monarquía, quieren que el rey y la reina ya dejen ese cargo y se establezca una nueva forma de gobierno que sea república, con la diferencia de que los girondinos son moderados, mientras que los jacobinos son radicales. En esta Asamblea Legislativa también vamos a ver que Austria y Prusia van a invadir Francia, pero Francia las va a derrotar en la batalla de Valmy. Jóvenes, dejemos la monarquía y vamos a la república. En la república vamos a ver 3 momentos. Primero, la convención, que es como una asamblea. Escucha bien, ¿eh? La convención nacional es como una asamblea.
Luego tenemos al directorio, que es como un ejecutivo integrado por 5 directores. Y finalmente tenemos al consulado, que es un gobierno de 3 cónsules. Comencemos con la asamblea que se llama Convención Nacional. En esta asamblea ya no tenemos rey, porque recuerda que el rey y la reina han traicionado a Francia. ¿Sabes por qué te digo que las han traicionado? Por 2 motivos. Número uno, porque se le descubrió a María Antonieta enviando cartas a Austria, y en esas cartas María Antonieta contaba todo lo que estaba pasando al interior de Francia. Y número dos, porque tanto el rey como la reina María Antonieta intentaron escaparse de Francia. Entonces, ante esas 2 acciones, la burguesía decidió eliminar la monarquía y establecer la república. En la Convención Nacional vamos a ver que van a gobernar primero los girondinos, escucha bien, ¿eh? Primero van a gobernar los girondinos y van a crear su propio calendario y van a proponer el año 1 al año 1792, entre otras cosas más, ¿no? Pero luego de los girondinos tenemos a los jacobinos. Ah, ya, una cosita más, chicos, que me estoy olvidando. Los girondinos van a ejecutar en la guillotina al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. Profesora, ¿pero por qué? ¿No se supone que los girondinos eran los moderados? Exactamente, jóvenes, pero esta ejecución del rey y la reina lo van a hacer por presión de los jacobinos, ¿ya? Por presión de los jacobinos. Chicos, nosotros decimos las cosas de una manera calmada, de una manera tranquila, pero tú no sabes lo que pasaba Francia en aquel momento. Tú imagínate lo que Francia vivía en ese año, cómo era la situación en las calles, cómo estaba el orden público, la falta de comida, los enemigos que Francia tenía, Inglaterra, Prusia, Austria, España, Rusia. ¿Tú te has puesto a pensar la situación que Francia vivía? Era una situación bastante complicada y los jacobinos tenían bastante apoyo por parte de mucha gente. Por ejemplo, ahí estaban los sans-culottes, que eran gentes de zonas urbanas que van a apoyar bastante durante la toma de la Bastilla, durante el régimen del terror. Entonces, por presión de los jacobinos, los girondinos se van a ver obligados a ejecutar al rey y a la reina en la guillotina. Luego llegan los jacobinos al poder y Maximilien Robespierre, conocido como el Incorruptible, va a imponer el régimen del terror, donde va a morir un montón de gente en la guillotina solamente por la sospecha de ser enemigos de la revolución. Luego de ello, los girondinos otra vez van a recuperar el poder mediante la reacción termidoriana. Cuando los girondinos recuperan el poder, van a establecer el directorio, donde van a gobernar 5 directores. Ya para este momento, Francia está siendo atacada por sus enemigos, liderados por Inglaterra. A eso le vamos a llamar coaliciones. Eh, Francia necesitaba protegerse y tiene que hacerlo sí o sí con el apoyo de los militares. Un militar que en ese momento se había vuelto muy conocido y se había vuelto bastante querido por la gente era un tal Napoleón Bonaparte, que había luchado contra los ingleses en Egipto y en Italia, ¿no? Sus famosas campañas de Italia y de Egipto. Los girondinos van a llamar a Napoleón y van a hacer un pacto con él. Mira, Napoleón, nosotros queremos que tú nos protejas de nuestros enemigos. Nosotros te vamos a dar dinero, te vamos a dar poder político y te vamos a dar plata para que tú nos defiendas ante los ataques de nuestros enemigos. A este pacto se le conoce como el 18 de Brumario, que dicen que fue un golpe, pero en realidad no lo fue, porque esto fue un pacto entre los girondinos y Napoleón Bonaparte. En el consulado van a gobernar 3 cónsules, donde obviamente Napoleón va a ser el cónsul más poderoso y va a establecer el famoso Código Civil que hoy en día muchos países del mundo lo han aplicado en sus gobiernos. Para el año 1804, Napoleón se hace coronar emperador de Francia y con ello empieza el famoso Imperio de Napoleón. A esto también llámale el primer imperio francés, ya escucha bien, el primer imperio francés. Fueron 11 años donde Napoleón va a realizar una serie de campañas militares contra
las coaliciones lideradas por Inglaterra. Profesora, ¿cuántas coaliciones fueron? Fueron 7 coaliciones. En algunas Napoleón ganó, en otra perdió. Napoleón conquistó territorios, hizo alianzas, invadió lugares, cambió el mapa de Europa. Uf, ¿qué no hizo Napoleón, jóvenes? Hablar de Napoleón tendríamos que tener una hora más de tiempo, pero lamentablemente tenemos que finalizar esto. Y como tú sabes, Napoleón va a ser derrotado en la batalla de Waterloo en el año 1815 y después de ello Napoleón va a ser enviado a una isla en el Pacífico. Ya jóvenes, ahí morirá Napoleón siendo envenenado por su cuidador. Sus enemigos se van a reunir en Viena en lo que se conoce como la Restauración Europea. En este Congreso de Viena van a reunirse pues Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, España, Portugal, ¿no? Para poder restablecer las monarquías absolutistas y demarcar el mapa de Europa, porque con las campañas de Napoleón todo el mapa se había vuelto pues un desorden, entonces tenían que nuevamente demarcar el mapa europeo. La Santa Alianza, chicos, y con esto terminamos, la Santa Alianza es una alianza militar, monárquica, entre algunas naciones. Por ejemplo, Rusia, Prusia y Austria, bueno, y España también, pero no Inglaterra, ya tú te imaginarás por qué Inglaterra no estuvo en esta Santa Alianza. Ya, a ver, chicos, la revolución industrial te lo voy a deber para la siguiente clase. Cuando hablemos de la segunda revolución, ahí mismo la vamos a mencionar, ya, por favor, porque ahorita ya no tenemos tiempo. Así que esta partecita de acá les voy a deber y lo vamos a empalmar con la siguiente revolución. Acá te pongo la línea de tiempo para que por favor le tomes el pantallazo que ustedes siempre suelen hacerle. Ahí tomen el pantallazo a esta línea de tiempo que yo sé que les ayuda bastante a entender, ¿no? De manera ordenada los acontecimientos, ¿ya? Y por acá les voy a dar las claves, ¿ya? Espero que ya la hayan podido tomar y por acá les doy las claves. A ver, en la número 1 tienen que marcar la C de casa, ahí está, ¿ya? La C de casa es la número 1. En la número 2 también es la C de casa, ¿ya? Es una pregunta, me parece, del Renacimiento, ¿ya? En la número 3 van a marcar la D de dado, la D de dado. En la número 4 también van a marcar la D de dado, ¿ya? Y en la número 5 van a marcar la A de avión, si no me equivoco. Ahí está, ¿ya? La A de avión. Muy bien, chicos, voy a dejar de compartir, me voy despidiendo. Ahí está, ya no hay que compartir, ya está. Chicos, anotaron las claves, ¿verdad? CCDDA, ¿no? CCDDA. Estaba fácil. Ya, entonces no hay nada más que decir, chicos. Ya estamos 2 minutos fuera de tiempo. Voy a tomar otra captura por si acaso. Listo. No olviden que hay un multichat, jóvenes. Siempre lo repito porque estas clases, como son tan cortas y hay muchas partes que ustedes de repente no lo llegan a captar totalmente, vayan al multichat y ahí hay colegas del área que los van a ayudar a entender algunas partes que no quedaron muy claras, ¿ya? Gracias, chicos, ustedes por estar ahí atentos a la clase, cuídense mucho, estudien y nos reencontramos el próximo miércoles, Dios mediante, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Igual, gracias, chicos, nos vemos.